Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Eduardo Andagana del Instituto Rumiñahui. En este video voy a presentar el tema la conversión energética. Los sistemas de potencia son responsables de transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía o adaptarla con diferentes características. Inicialmente, la electrónica industrial enfrentó limitaciones debido a la falta de fiabilidad en los elementos electrónicos disponibles. Sin embargo, el descubrimiento de dispositivos semiconductores en la década de los 60 impulsó avances notables, permitiendo la automatización de procesos industriales. Clasificación de los sistemas de potencia. Estos sistemas se enfocan en describir las principales estructuras que procesan energía eléctrica, centrándose en convertidores estáticos, además de buscar y determinar la manera más eficaz de transformar la energía eléctrica mediante sistemas de potencia, los cuales se adaptan a las constantes mejoras de los semiconductores que suelen ser utilizados. Los convertidores se clasifican en función de 4 tipos de conversión posibles, los cuales son de corriente alterna a corriente continua, de corriente alterna a corriente alterna, de corriente alterna a corriente continua y de corriente continua a corriente continua, como se puede ver en el gráfico, los cuales se pueden utilizar para diferentes cargas como motores, celulares y luminaria. Otro tipo de clasificación se refiere al tipo de conmutación, los cuales pueden ser la conmutación natural o la conmutación forzada. Los campos de aplicación que tiene la electrónica de potencia son amplios. Los sistemas de potencia tienen diversas aplicaciones industriales según el tipo de convertidor utilizado. A continuación se describe algunas de las aplicaciones para distintos tipos de convertidores. Los primeros a revisar son los rectificadores. Los rectificadores son utilizados para alimentar sistemas electrónicos que requieren corriente continua. Uno de los casos es el control de motores de corriente continua de máquinas. Otra utilización es la realización de procesos electroquímicos, utilizados también en cargadores de baterías. Aquí se puede ver un puente de diodos que es utilizado para rectificar la señal de corriente alterna a corriente continua. El siguiente son los reguladores de corriente alterna, utilizados en calentamiento por inducción, control de iluminación, tipos para procesos de electrodeposición. Como se puede observar en la imagen, uno de los más utilizados es el DIAC. Siguiendo con los cambiadores de frecuencia. Estos se encargan del enlace entre sistemas energéticos de corriente alterna no sincronizados en la alimentación de aeronaves o grupos electrógenos móviles. Los inversores. Estos se utilizan para accionamiento de motores en corriente alterna en diversas aplicaciones industriales. Conversión de corriente continua a alterna en fuentes no convencionales como a fotovoltaica o eólica. Calentamiento por inducción. Sistemas de alimentación ininterrumpidas. Como pueden observar en el gráfico, aquí tenemos un ejemplo de conversión de corriente continua a corriente alterna, utilizando dispositivos de electrónica de potencia.
Las visiones de la electrónica de potencia. La visión histórica. La electrónica de potencia, que representa aproximadamente el 15% del mercado electrónico, evolucionó con hitos históricos, principalmente a partir del desarrollo del tiristor en los años 60. Se crearon convertidores para procesar la potencia eléctrica como de AC a DC, rectificadores controlados, DC a AC y de AC a AC, inversores y DC a DC. Desde los años 80, nuevos elementos como transistores, MOSFET e IGBT han incrementado la penetración en el mercado de equipos de potencia. Visión actual. En la actualidad, la electrónica de potencia representa alrededor del 35% del consumo de energía eléctrica en Estados Unidos. Se destaca la importancia de la industria en la electrónica para el desarrollo industrial y la mejora del estándar de vida. La electrónica de potencia se utiliza en diversas aplicaciones como el control de velocidad en motores eléctricos, fuentes de alimentación, procesos electroquímicos, entre otros. Visión interdisciplinaria. La electrónica de potencia se integra en varios niveles estructurales de la electrónica, desde componentes y circuitos hasta convertidores y máquinas eléctricas. Se destaca su relación con grandes áreas como la teoría de control, microcomputadoras, electrónica analógica y digital, circuitos PLCI y máquinas eléctricas. La disciplina se considera una tecnología interdisciplinaria esencial para la eficiencia energética, el medio ambiente, la electrónica portátil y diversas aplicaciones industriales y sociales. Componente base en la electrónica de potencia. Bueno, aquí tenemos varios dispositivos electrónicos de potencia en los cuales nos podemos centrar en los diodos, en los transistores de potencia, tiristores, así como otros derivados de estos, como los TIAC, los DIAC, los conmutadores unilaterales, los transistores de unión o conocidos como UJT, como se puede ver en el gráfico, los cuales se acoplan también con dispositivos que utilizan corriente continua. Por último, aquí tenemos la imagen de un circuito de potencia, el cual consiste en controlar una luminaria de AC que utiliza 120 voltios, utilizando un triac, el cual puede unir la parte de la corriente alterna con los dispositivos que utilizan corriente continua, sin haber afectaciones a ningún dispositivo en el circuito. Eso ha sido todo en el video de hoy. Gracias.